La siguiente invitación es para esta noche, 19:30, hoy jueves 20 de abril, en el auditorio principal de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Urquiza 552. Se va a estar presentando, en el marco del ciclo de encuentros provinciales, el colectivo EPA, que es Economía Política para la Argentina, que ya vamos a conocer de qué se trata, hace posible la llegada a la capital provincial para hacer la presentación de Horacio Robelli, quien va a hablar de distintos temas, fundamentalmente de estos tiempos de la economía argentina. Vamos a saludarlo a Horacio. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por invitarme. Horacio, que ha tenido mucha actividad dentro de la política argentina años anteriores, ha sido funcionario, también asesor en la Cámara de Diputados. Exacto, trabajé siempre en los temas de presupuesto. Comencé trabajando en el año 1984, cuando el ministro de Economía era Bernardo Greenspun. Después estuve como asesor de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y después volví a Economía en el año 2007 hasta el año 2011. Siempre trabajando en los temas, más que nada presupuestario, el gasto público, de dirección y de inversión públicas, trabajando más en ese tema. Siempre de cerca con temas que tenían que ver con los argentinos. Claro, tienen que ver porque obviamente el gasto público es fundamental para un país como el nuestro, que tiene déficits estructurales muy grandes, tiene déficit de transportes, energéticos, de distribución del agua, de la zona de riego. Bueno, todo eso hace que la orientación de la inversión pública y un plan de inversión pública sea fundamental para el desarrollo y el crecimiento del país. Bien, hoy en otro contexto político lo encuentra, trayendo a la ciudad de Paraná estos conocimientos, esta charla, ¿sobre qué fundamentalmente va a estar girando? Nosotros, el colectivo que creamos de economistas, con muchísimos economistas jóvenes, muchos el EPA, la Economía Política para la Argentina, Ajá. Es un encuentro de economistas. Hay muchos muchachos jóvenes de sub 30 años y también muchos veteranos de 100 batallas, profesores universitarios. Por ejemplo, está el profesor Alejandro Rosman, el profesor Mario Rapoport, son profesores muy caracterizados. Uno tiene 74 años, otro tiene 84 años, de la Universidad de Buenos Aires. Y la idea es tratar de interpretar por qué nos vuelve a pasar lo mismo, por qué nos pasa lo mismo ahora, que es lo que nos había pasado de la experiencia que hemos vivido nosotros, que fue el plan Martínez Dios, el plan Austral y el plan de convertibilidad. Y que ahora se vuelve a repetir. ¿Por qué decimos que lo mismo? Porque la Argentina crece solamente si crece su mercado interno. El 75% más, hay años que es más, pero el 75% de lo que produce la Argentina está destinado a su mercado interno. Entonces uno, para poder crecer en la Argentina, tiene que impulsar el consumo interno y proteger el trabajo nacional. Esta es la característica sine qua non para el crecimiento en la Argentina. Defender el mercado interno, defender el trabajo nacional, defender el consumo nacional, apuntalarlo y hacer obras públicas que vayan en esa dirección. Este es el camino que han tenido todos los gobiernos que han trazado. Nosotros tuvimos con desniveles, pero tuvimos 30 años de crecimiento sostenido. Algunos años se bajaba, pero en promedio la tendencia era creciente, desde 1945 a 1975. Ajá. Tuvimos 30 años y crecíamos en base a eso, en base a lo que estamos diciendo, en base al mercado interno, en base a la obra pública, en base al consumo nacional, en base a la protección del trabajo. En eso se creció, del 45 al 75, los años de crecimiento sostenido. Viene la dictadura militar con Videla y con José Alfredo Martínez Dios y cambia los paradigmas, los ejes de crecimiento. Y hace una economía que en vez de crecer hacia adentro, trata ingenuamente, por decirlo entre comillas, trata de vincularse al mundo, pero de la peor manera. Esa peor manera provoca los derrapes que provocaron. La política de Martínez Dios provoca, después de la guerra de la Malvinas, la crisis terminal de la economía argentina de 1982. El dólar salta por el aire. Lo mismo volvió a pasar con la convertibilidad. La convertibilidad trató de volver a los mercados internacionales haciendo el mismo mecanismo. El mecanismo es muy sencillo. Primero, desproteger el mercado interno a través de protecciones arancelarias o pararancelarias. Ya bajar aranceles y sacar medidas pararancelarias. La segunda es retrasar el tipo de cambio. De esa manera es más barato comprar afuera que producir en el país. Si no, ¿cómo puede ser que en Buenos Aires se consuman naranjas que vienen de España y no naranjas que vienen de acá de Entre Ríos? O sea, ¿cómo puede ser esto? Bueno, esto lo explica el atraso cambiario. Y la tercera medida, para cerrar el circuito perverso que han hecho, es subir las tasas de interés. El Banco Central de la República Argentina, a través de los LEBAC, que son las letras del Banco Central, y a través de los pases, sube permanentemente las tasas de interés. Entonces, vos fíjate, ¿cómo puede ser que un país como el nuestro, después de la inflación que tuvimos todo el año pasado,
el dólar salga hoy menos que hace un año atrás. Hoy el dólar está a 15 pesos con 72 centavos tipo vendedor, y yo que aumentó 25 centavos, y hace un año atrás estaba a 16 pesos. Quiere decir que un inversionista de afuera que tenía un dato que esto iba a pasar, y muchos lo tenían, vino con $1 millón. Compró letra del Banco Central de que en ese momento pagaba una tasa del 38% anual. En un año ganó 38, lo convirtió a 16 millones de pesos, o 16 millones de pesos por 38%. Vuelve a comprar ahora dólares, todavía más barato, se lleva $400.000 de ganancia. Puso $1 millón y al cabo de un año se llevó $1.400.000. ¿Quién pagó esa monstruosidad? Lo pagamos todos nosotros. ¿Cómo lo pagamos? Como lo pagamos siempre. Con la joya de la abuela. Tuvimos que privatizar YPF, ferrocarriles, obras sanitarias, SEGVA, el sistema previsional. Tuvo que darse en concesiones las autopistas y las rutas nacionales, los aeropuertos, el puerto de todos los puertos son UNTE, el puerto que quieren es un UNTE entre una unión transitoria de empresas entre Nidera y Cargill. Todas estas enajenaciones tenemos que hacer para poder honrar una deuda que no solamente no nos perjudicó, sino que encima nos deja esa herencia. Bueno, todo esto que ha sido recuperado, que hoy todavía lo tenemos, pero bueno, no deja de existir siempre el temor de cuál va a ser la perspectiva que va a encarar económica el gobierno nacional. Esto que mencionaba de lo cíclico uno lo escucha mucho, de hecho hoy prendiendo la tele, haciendo un zapping o poniendo la radio y también recorriendo el dial, se encuentra con muchos economistas que hablan de diferentes teorías, algunos hablan de los aciertos respecto de las teorías económicas, de las decisiones económicas que se van tomando y otros hablan de desaciertos. Un poco lo que usted decía también lo he escuchado un tanto y la pregunta es realmente... ¿qué es lo que pasa? Porque al fin de cuentas, quienes estamos del otro lado y tal vez no entendemos específicamente qué pasa en materia económica, pensamos y sentimos a partir de lo que nos pasa en el bolsillo, en la billetera, y cuesta, está costando mucho. Pero aparte de lo que divide las aguas claramente es cuando uno ve los resultados. El árbol se conoce por los frutos. Uno ve los resultados en el corto plazo. No te conté, este gobierno está desde el 10 de diciembre del 2015 y lo único que ha logrado es expulsar gente de su fuente de trabajo, gente que tenía su taller, su medio de producción propio, quedarse sin trabajo porque no pueden vender, tasas de interés impresionantes. Vos no podés pensar en producir en un país que tiene las tasas de interés. Si le pagan a los ahorristas esa plata, le pagan ahora, le están pagando una tasa del 26,25% en paz y 24,25% anual en letra del Banco Central, ¿quién puede tomar un crédito? Un crédito de 40, 45, 50% de interés. Cuando el mismo gobierno no le quiere dar a los maestros paritarias y le quiere fijar un techo ridículo del 18 o 20%. Cuando uno ve que, por ejemplo, el kilo de naranja que le pagan al productor es menos de $1 y en el mercado de Buenos Aires te lo venden a 20 pesos. Cuando uno ve que el litro de leche le pagan al productor 3, 4, 5 pesos el litro de leche y en el mercado te lo venden a 20 pesos. Cuando ve que el kilo de yerba le pagan 3, 4 pesos y a otro lo venden a 60. Cuando uno ve todo esto despropósito, entonces nos estamos dando cuenta que acá hay un sector que se beneficia, un sector minoritario que se beneficia y un amplio sector de la población que no solamente le está pasando mal, sino que le va a pasar peor, porque esto no se revierte si no se cambian los ejes centrales de esa política que beneficia solamente a un sector y perjudica a todo el resto de la población. Estos son algunos de los temas que va a estar tratando en el día de hoy. Básicamente el EPA viene a plantear esto, ¿no? Una salida o una mirada respecto de lo que viene sucediendo y cuál sería la alternativa, digamos, para poder no llegar a una situación crítica que algunos aseguran estamos viviendo y por otra parte unos vienen avisorando. Entonces uno vive siempre con un cierto temor. Esto básicamente es lo que ustedes se ven planteando. Por supuesto. Y la alternativa nosotros que planteamos es la misma, digamos, la economía es una ciencia social, no tiene un laboratorio como tiene, por ejemplo, la química, pero tiene un gran ejemplo que es la historia, algo que nos enseña permanentemente la historia. Así como la historia nos enterró en el tema de la deuda, cuando fue con Martínez de Dios, con el plan austral, con la convertibilidad, eclosionó el sistema, la balanza de pago, por crisis en la balanza de pago, porque no podíamos pagar ni siquiera la mitad de los intereses de la deuda. Esto que ya lo hemos vivido, también hemos vivido la salida, y la salida siempre se da en el proceso inverso. Volver a apuntar el trabajo nacional, volver a apuntar al mercado nacional, y eso se hace, si uno se explica cuáles son los países que crecen en el mundo, hacen exactamente al revés que nosotros. Todos los países del este asiático, China, la India,
Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Vietnam, lo que quiera vos, todos los países del este asiático, que son los que vienen creciendo en los últimos 30, 40 años, todos tienen un tipo de cambio competitivo, o sea, un tipo de cambio alto que los protege naturalmente a su mercado interno, altas barreras arancelarias y parancelarias protegiendo su mercado interno y bajas tasas de interés. Exactamente al revés que nosotros. Exactamente. Bueno, si uno ve que el modelo exitoso es ese, tenemos que hacer en la medida de nuestras posibilidades un derrotero similar. Lo que te quiero decir es que esos 30 años gloriosos que tuvimos, del 45 al 75, nosotros mal o bien aplicamos esa política. La de tener tasas de interés bajas, eran tasas de interés negativas en realidad. Por eso la cantidad de propiedades que se habían hecho, la cantidad de obras que se habían hecho, tasas de interés negativa, un tipo de cambio alto para proteger el mercado nacional y fuertes aranceles para proteger la producción nacional. Tenemos que volver a ese ejemplo de los 30 años gloriosos de crecimiento y lo que están haciendo los países del este asiático. Bueno, para escuchar más, para preguntar, incluso acercarse y poder intercambiar unas palabras con Horacio, los invitamos a todos hoy a partir de las 19:30 en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas para poder escuchar mucho más y sobre todo ser parte de esta conferencia Perspectivas sobre la actualidad económica. Un poquito de todo eso nos hemos llevado en el día de hoy, por eso le agradecemos la visita. Muchísimas gracias por invitarme. Nosotros hacemos una nueva pausa. Ya venimos. Todo freno